un elemento básico de un tieback, de un anclaje activo, es la cabeza del ancla en la fachada. O sea, la forma como el anclaje se apoya sobre la zapata o el muro pantalla. Una platina metálica, un elemento de soporte de ajuste de la carga de tensión colocada por el gato hidráulico. Hay básicamente dos sistemas de cabeza. Una cabeza de ancla cuando son torones, que se utilizan generalmente cuñas, una cabeza portacuñas y una platina. El esquema de la izquierda, torones, cada cable con una cuña colocados en una cabeza, la cual está apoyada sobre una platina metálica. O el de la derecha, para varillas, una varilla roscada, una tuerca y una platina. Dos sistemas de cabeza de acuerdo al tipo de ancla. Si la ancla es varilla o el ancla es cables o torones. Una platina, una tuerca, una varilla roscada apoyada sobre un elemento de concreto, sobre un muro. Las varillas roscadas se ajustan utilizando tuerca. O sea, se tensiona y con la tuerca se ajusta la carga. En los torones se tensiona y se ajusta la cuña para cada uno de los torones. Las cuñas sobre una cabezote, sobre un elemento portacuñas. Y ese a su vez está sobre una platina y la platina apoyada sobre el muro o la zapata. Cabeza portacuñas, cuñas, anclaje. Cabeza portacuñas, en este caso para 3. Cabeza portacuñas puede ser para 3, para 5, para 6, para 9 torones. Y a su vez está la zapata de concreto armado o la pantalla de hormigón armado. Las cabezas portacuñas, en este caso para 6 torones de determinado diámetro. Tenemos que tener el diámetro para definir la cuña. Cada cuña es para un determinado diámetro. La cabeza portacuñas las cuñas se ajustan inmediatamente después del tensionamiento. Aquí tenemos en este caso un muro, una pantalla anclada, las platinas, portacuñas, cuñas y torones. La placa portacuñas con frecuencia se le coloca soldadura y quede soldada a la platina. Es una práctica recomendable para que la cabeza cortacuñas no se mueva, para que sea más rígida, que esté soldada a la platina, como en estos casos. No es muy común, pero es una práctica recomendada. Soldar la cabeza portacuñas a la platina. Las platinas de media pulgada
a veces de 3/4 de pulgada, de 5/8 de espesor, platinas de acero. El tamaño de la platina depende mucho de la carga. Entre más carga, debe haber una platina de mayor tamaño. Igual que con la zapata. Las cuñas se adquieren, se compran en el mercado de ingeniería. Las cuñas se ajustan al cable después del tensionamiento. Se tensiona el cable y se ajusta la cuña. La cuña se introduce una cuña en cada torno. Se coloca, se tensiona el cable y luego se ajusta. La cabeza cortacuñas puede integrarse, fundirse en el caso de una zapata prefabricada. O sea, que el sistema portacuñas esté fundido a la zapata. Un sistema de manejo de los portacuñas. En el mercado hay varios sistemas de cabeza patentados. Ahora viene, ¿qué pasa? Se han ideado muchos sistemas de cabezote, de cabeza del anclaje. Muchos de ellos son patentados, son elementos integrales, no como veíamos ahí que utilizamos una tuerca sobre una platina. No, en este caso tenemos unos elementos de cabezote inclinados a un determinado ángulo que vienen prefabricados, o sea, vienen ya las cabezas hechas para colocarlas. Y una serie de accesorios. Entre ellos están las cuñas, están los elementos portacuñas y los conectores metálicos. Son conectores metálicos que están integrados a la platina. Ese conector atraviesa la pantalla de concreto. Es muy importante tener ese conector. El conector, que es un elemento unido al cabezote, tiene 50, 70 centímetros de longitud. El conector disminuye el riesgo de corrosión en los anclajes y da mayor fortaleza, mayor robustez a la cabeza del ancla. Recomendable utilizar conectores integrados al sistema. Cabezote integral, miren este cabezote. Todos son iguales. Le venden a usted el cabezote para el ángulo que usted necesita, con una platina gruesa, con un sistema de conector. Viene el sistema, viene el cabezote prefabricado que se consigue en el mercado y simplemente se instala. Cabeza metálica integral, la cual se encuentra integrada al muro mediante un tubo de extensión. Es recomendable utilizar estos elementos prefabricados. Están las celdas de presión. A veces se coloca entre la platina y el portacuñas una celda de presión. ¿Para qué la celda de presión? Para en cualquier momento poder medir cuál es la fuerza de tensión que tienen los anclajes. Por ejemplo, después de un terremoto, como ya están colocados las celdas de presión, se mide. O se puede medir en tiempo real. Si el muro es muy importante, si el muro es muy vulnerable, si hay el dinero suficiente, se
tiene información en tiempo real de las posiciones de los anclajes. Igualmente, otro elemento importante es la protección de la cabeza contra el vandalismo. Es común en el medio nuestro que los vándalos se roben las tuercas, se roben los portacuñas y las platinas y hasta tumben al muro, como ocurrió recientemente una situación en Bogotá. Se roban las cabezotas de los anclajes. Para evitar este tema, a veces se colocan elementos de concreto encima de la cabeza para que no haya posibilidad de que se roben la cabeza. Este caso en el barrio Morro Rico, en Bucaramanga. Y en lo que llaman el tercer carril, la protección del sistema de cabeza de anclaje, utilizando un cilindro fundido de concreto. O este caso, diseñar el cabezote de acuerdo al ángulo de inclinación, de acuerdo a la magnitud de la carga, de acuerdo al tipo de anclaje, el tamaño, los detalles de conectores, de platinas, de cabezas, de protecciones. Un diseño completo de cada cabeza. Protecciones contra la corrosión son elementos en los cuales hay aceite, hay grasa dentro de cada elemento de protección para protegerlo contra la corrosión si hay riesgo de corrosión. Protección contra la corrosión. Entonces tenemos toda una información, una serie de detalles para tener en cuenta, en el diseño y construcción de pantallas ancladas. Detalles para tenerlos en cuenta en el diseño.